Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en este programa Conociendo el Catecismo, porque si no vives lo que crees, terminarás creyendo lo que vives. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven a nuestra alma, a nuestra mente. Danos el entendimiento, el razonamiento y la aceptación para saber ser sumisos, dóciles a nuestra Madre la Iglesia, ya que es columna y fundamento de la verdad. Te rogamos, Señor Jesús, que nos des ese espíritu de humildad, ese espíritu de unidad y ese espíritu de docilidad, y que todo sea para tu nombre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos con Jesús y el templo. Como los profetas anteriores a él, Jesús profesó el más profundo respeto al templo de Jerusalén. Fue presentado en él por José y María 40 días después de su nacimiento. Que por cierto, recordemos, ese templo estaba saturado de imágenes. A la edad de 12 años, decidió quedarse en el templo para recordar a sus padres que se debían a los asuntos de su padre. Durante su vida oculta, subió ahí todos los años, al menos con ocasión de la Pascua. Todos los años, al menos con ocasión de la Pascua. Su ministerio público estuvo jalonado por sus peregrinaciones a Jerusalén, conmovido de las grandes fiestas judías. Numeral 584. Jesús subió al templo como al lugar privilegiado para el encuentro de Dios. El templo era para él la casa de su Padre, una casa de oración, y se indigna porque el atrio exterior se haya convertido en un mercado. Yo te preguntaría, hermano, ¿qué es para ti la casa de Dios? ¿Es la casa de tu Padre también? ¿Es un lugar tan importante al cual celebro mis sacramentos? ¿O se me hace lo mismo que ir a cualquier templo de esquina, a cualquier garaje de esquina? El templo es un lugar sagrado y santo. ¿Lo vivo como tal? ¿O como chicle? Dejo a mis hijos jugar, dejo de usar el teléfono, me visto indignamente. ¿Cómo entro al templo? ¿Cómo va mi corazón al templo? ¿Cómo está mi mirada dentro del templo? Si expulsa a los mercaderes del templo es por celo hacia las cosas de su Padre. No hagáis de la casa de mi Padre una casa de mercado. En otras traducciones dice de ladrones. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me devora. Salmo 69:10, Juan 2:16-17. Después de su resurrección, los apóstoles mantuvieron un respeto religioso hacia el templo. Numeral 585. Jesús anunció, no obstante, en el umbral de su pasión la ruina de ese espléndido edificio del cual no quedaría piedra sobre piedra. Hay aquí un anuncio de una señal de los últimos tiempos que se va a abrir con su propia Pascua. Pero esta profecía pudo ser deformada por falsos testigos en su interrogatorio en casa del sumo sacerdote y serle reprochada como injuriosa cuando estaba clavado en la cruz. Numeral 586. Lejos de haber sido hostil al templo, como son los hermanos no católicos, donde estuvo lo esencial de su enseñanza, Jesús quiso pagar el impuesto del templo asociándose con Pedro, a quien acababa de poner como fundamento de su futura iglesia. Aún más, se edificó con el templo preparándose como la morada definitiva de Dios entre los hombres. Por eso su muerte corporal anunciada la destrucción del templo que señalará la entrada en una nueva edad de la historia de la salvación. Llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Juan 4:21. Jesús y la fe de Israel en el Dios único y Salvador. Numeral 587. Si la ley y el templo de Jerusalén pudieron ser ocasión de contradicción entre Jesús y las autoridades religiosas de Israel, la razón está en que Jesús
para la redención de los pecados, obra divina por excelencia, acepta ser verdadera piedra de escándalo para aquellas autoridades. Numeral 588. Jesús escandalizó a los fariseos comiendo con los publicanos y los pecadores, tan familiarmente como con ellos mismos, contra algunos de los que tenían por justos y despreciaban a los demás. Lucas 8:9. Jesús afirmó: no he venido a llamar a la conversión a los justos, sino a los pecadores. ¿Por qué? ¿Por qué Jesucristo habrá dicho eso en Lucas 5:32? Porque un justo, como se siente justo y se cree justo, pues ya no necesita conversión. Pero uno que necesita, que se reconoce pecador, entonces necesita de conversión por naturaleza. Así que esa invitación la aceptará muy normalmente, muy gratamente, después de reconocerse pecador, al menos que sea un descarado. Pero por lo normal, el que se reconoce pecador reconoce que necesita conversión. Pero el que no, pues no reconoce, como esos que dicen: yo no robo, yo no mato, yo no le hago daño a nadie, ¿para qué me confieso con un hombre pecador igual que yo? Soberbio. Es una persona soberbia. Fue más lejos todavía al proclamar frente a los fariseos que, siendo el pecado de una realidad universal, los que pretenden no tener necesidad de salvación se ciegan con respecto a sí mismos, que era lo que les estaba explicando ahorita. Numeral 589. Jesús escandalizó sobre todo porque edificó su conducta misericordiosa hacia los pecadores con la actitud de Dios mismo con respecto a ellos. Llegó incluso a dejar de entender que compartiendo la mesa con los pecadores los admitía al banquete mesiánico. Pero es especialmente al perdonar los pecados cuando Jesús puso a las autoridades de Israel ante un dilema. Porque como ellas dicen justamente asombradas: ¿quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Y lo mismo dicen los protestantes hoy cuando dicen que vamos a confesarnos con los sacerdotes. Pobres ciegos, piensan que nos estamos confesando ante un hombre. Piensan que el perdón se lo pedimos a un hombre. Ay, pobrecitos. Al perdonar los pecados, o bien Jesús blasfema porque es un hombre que pretende hacerse igual a Dios, o bien dice la verdad y su persona hace presente y revela el nombre de Dios. Obviamente Jesús no miente, así que Él es Dios, tiene la autoridad de perdonar pecados. Y esa autoridad se la dio a los discípulos: a quienes ustedes perdonen los pecados. Dice Jesús sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a quienes no se los perdonen no se los perdonarán. Y el protestante dice: yo creo en Jesús, pero no le creo a Jesús. Creen en Jesús, pero no le creen. Numeral 590. Solo su identidad divina de la persona de Jesús puede justificar una exigencia tan absoluta como esta: el que no está conmigo está contra mí. Y la gente puede decir: ay, pero los protestantes no están en contra. ¿Cómo no? Pregúntales. Y dicen: pero ellos predican a Jesús. Ajá, predican el nombre de Jesús, eso sí, pero no a Jesucristo ni su doctrina. Predican el nombre de Jesús con su falsa doctrina que ellos traen, pero no predican a Jesús y su doctrina. Jesucristo dice que le dio el poder a los hombres para perdonar pecados y ellos dicen no. Jesucristo dice: también tengo otras ovejas a las cuales debo de ir y traerlas para formar un solo rebaño. Y los protestantes dicen: la religión no salva. Salen con una tontera de esas. Jesucristo dijo: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y los protestantes dicen: no, yo hago mi propia iglesia por mi soberbia y mis pantalones. Y así sucesivamente. Por eso el protestante predica el nombre de Jesús y eso nos alegra, pero no predican a Jesús y a su doctrina. Están muy lejos de ella. Más que Salomón, Mateo 12, 41 al 42. Más que el templo, cuando recuerda refiriéndose a que David llama al Mesías su Señor. Cuando afirma: antes de que naciese Abraham, yo soy. Juan 8:58. E incluso el Padre y yo somos una sola cosa. Juan 10:30. Numeral 591.
Jesús pidió a las autoridades religiosas de Jerusalén creer en Él, en virtud de las obras de su Padre que Él realizaba. Pero tal acto de fe debía pasar por una misteriosa muerte a sí mismo para un nuevo nacimiento de lo alto. Atraído por la gracia divina, tal exigencia de conversión frente al cumplimiento tan sorprendente de las promesas permite comprender el trágico desprecio del Sanedrín al estimar que Jesús merecía la muerte como un blasfemo. Sus miembros obraban así tanto por ignorancia como por el endurecimiento de la incredulidad. Lo mismo que les pasa a los del Sanedrín, así les pasa a los protestantes. Por ignorancia o ceguera, pero al fin de cuentas matan la doctrina de Cristo en las personas, la verdadera doctrina, y les meten una copia de doctrina y los hacen enemigos de la doctrina. Después andan atacando y diciendo creces de la iglesia izquierda y derecha. Ah, pero el católico tibio y frío. No, nosotros respetamos. Uy, como ellos respetan tanto. Numeral 592. Jesús no abolió la ley del Sinaí, sino que la perfeccionó de tal modo que reveló su más profundo sentido y satisfizo por las transgresiones contra ella. Numeral 593. Jesús veneró el templo, subiendo a él en peregrinación en las fiestas judías, y amó con gran celo esa morada de Dios entre los hombres. El templo prefigura su misterio. Anunciando la destrucción del templo, anuncia su propia muerte y la entrada de una nueva edad de la historia de la salvación, donde su cuerpo será el templo definitivo. Amén. Numeral 594. Jesús realizó obras como el perdón de los pecados que le revelaron como Dios Salvador a algunos judíos que no le reconocían como Dios hecho hombre, veían en él un hombre que se hace Dios y lo juzgaron como un blasfemo. Bueno, mis hermanos, aquí voy a parar porque ya sigue el párrafo 2 y para cerrar este capítulo. Recuerden que estamos en Jesucristo, Hijo único de Dios. Ya mañana continuamos con Jesús murió crucificado. Les deseo un bendecido día, un fuerte abrazo y primero Dios continuaremos mañana. En verdad les amo en el amor del Señor y continuemos conociendo la doctrina de la iglesia para que no vengan cuentos chinos a engañarnos y después diramos cuando yo era católico. Bendiciones.